Yo quiero pedirles de todo corazón siempre, más allá de empoderarnos como mujeres, la igualdad, la equidad de género, gestión pública, que necesariamente lo tenemos que saber, porque en algún momento, lo busquemos o no, llegamos a esos cargos donde tenemos que ejercer el poder de decisión. Lo más saludable también sería que en la formación política que están actualmente trabajando algunas instituciones, lo hagan para que las mujeres no seamos manipulables, no seamos títeres al servicio de nadie, de ningún partido, porque la formación política tiene que ser para que las mujeres seamos libres para pensar, libres para decidir, porque ser de algún partido político es un derecho ciudadano que nadie nos va a negar. Por favor, si puede concretar. Muy bien. Y esto para pedir respetuosamente a la Corte Electoral. No estaba aquí nuestra compañera entonces, pero hace años, para las elecciones municipales, no respetaron lo que dice la Constitución, paridad y alternancia. 2 varones, titular y suplente, y así han aceptado las nóminas. ¿No ve? Entonces ahora yo con todo respeto les pido por favor a la Corte, sean estrictos, sea cual mujer vaya titular o suplente, pero sean estrictos en recibir las nóminas como dice la Constitución. 2, me inquietan mucho las interrogantes del señor viceministro, y también con mucho cariño y respeto, igual se lo voy a decir, cuando preguntaba que las mujeres deben incidir en las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida. Yo particularmente quiero decirles, cuando una mujer es callada, no dice nada, hace lo que los demás le dicen, está pues tranquila. Pero cuando una mujer cumple verdaderamente con estos propósitos, entonces se la molesta, se la descalifica, se la busca destituir a como dé lugar, porque no responde a otros intereses que dañen a lo que representa. Porque las mujeres no solo representamos igual que los varones, ejecutamos, particularmente me gusta ejecutar proyectos. Entonces incomodamos, no sé por qué, a algunas personas. Entonces creo que en este caso a todas aquellas mujeres, sean de cuál partido sea, pero yo en particular voy a hablar de las organizaciones sociales, que como estamos en contacto con el pueblo, somos portadoras de las necesidades del pueblo. Y eso es lo que nosotros transmitimos, eso es lo que demandamos, como decía, no tienen que demandar, se tienen que reclamar. Eso es lo que hacemos. Entonces, que nos respete ese derecho político de poder ejercerlo plenamente sin la necesidad de estar destituyendo, sin la necesidad de atacar, porque somos mujeres que hablamos y cumplimos el rol, somos leales y consecuentes, tenemos principios y valores, pero con la prebenda a algunas realmente las están haciendo caer en ese juego de servir a otros intereses y no a lo que su pueblo le ha encomendado. Muchas gracias. Gracias, Fanny. Tiene la palabra Daniel Cepeda. Buenos días. Bueno, mi nombre es Jensen Pérez y trabajo en el PSUD, en el Proyecto de Asistencia Técnica del Tribunal Supremo Electoral. Y pues agradezco a mis colegas y por supuesto a las instancias que han organizado este evento por esta invitación. Y celebro y felicito también esta iniciativa. Marlene, siempre me encanta escuchar tus exposiciones y esta nueva sección. Me gusta muchísimo todo este inicio que vincula el tema de democracia con la igualdad de género y los derechos políticos. Y también yo reconozco que la legislación boliviana en materia de derechos políticos de las mujeres es una legislación muy robusta. Tengo aproximadamente 10 años de estar trabajando en materia de derechos políticos de las mujeres y también me ha tocado meterme en elaboración de legislación en materia de paridad y alternancia. Y la legislación que Bolivia tiene es de las más avanzadas, y eso quiere decir que también los retos para la implementación efectiva de esta legislación es de los retos más grandes que hay,
porque a pesar de estos avances, siempre persiste la subrepresentación de las mujeres en todos los niveles, especialmente en los puestos uninominales. Y pongo siempre el ejemplo de las alcaldías. Parte de esa legislación tan robustecida, que no es en vano, tiene que ver con un contexto concreto y con la incidencia y el empuje de parte de las organizaciones de mujeres, de feministas, de la cooperación internacional en esta materia también. Entonces, la ley en materia de acoso y violencia política hacia las mujeres es uno de los grandes retos también que se tienen acá. Pero yo lo que quería decir es que para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres tenemos que identificar diferentes actores sociales, políticos, institucionales y también diferentes responsabilidades. No es la misma responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral a la que tienen las organizaciones políticas, y yo acá he aprendido el concepto de organizaciones políticas, tal y como lo dice la legislación, que incluye partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, en materia de participación y representación en puestos de elección. Entonces, hay una diversidad de actores, decía, institucionales, también de organizaciones políticas y también sociales, y entre las organizaciones sociales las de mujeres y feministas. Y esto me parece muy importante, ¿no? Delimitarlo en este debate, porque si no podemos pedirle a un actor responsabilidad que no es lo mismo la responsabilidad pública de una institución pública o de un órgano electoral a la responsabilidad de una organización, y la ley en esto también es un paraguas. Es decir, esta parte formal es muy importante y necesaria, y no podemos renegar, diría yo, en contra de esta legislación. Es parte de los reconocimientos y los avances, pero hay que concretar y hay que avanzar mucho más, porque estamos hablando de un cambio cultural que tiene que ver con precisamente la modificación de las pautas de organización y de comportamiento de hombres y mujeres. Y quería proponer respetuosamente en este espacio que para este tipo de debates que van a continuar, tomemos en cuenta el tema del ciclo electoral. En materia de asistencia técnica electoral, hay ya un acuerdo, digamos, entre los principales organismos internacionales y de cooperación que dan asistencia técnica en materia internacional, como la Unión Europea, Naciones Unidas, Idea Internacional, de que hay que tomar en cuenta el ciclo electoral, y que para la asistencia técnica no solo hay que basarse en un ciclo electoral, sino varios ciclos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que se reconoce que un ciclo electoral tiene varios, podríamos decir, ciclos a su vez, que es el preelectoral, el electoral y el postelectoral. Y cada uno de estos ciclos tiene una serie de características muy diferentes. Y yo lo digo por experiencia en trabajo en participación política de las mujeres. A veces querés aumentar o vigilar el cumplimiento de representación en las listas, pero ya pasó el tiempo. Entonces, que es muy importante, digamos, para efectos estratégicos y metodológicos, no solo tomar en cuenta las responsabilidades de cada uno de estos actores, sino el tema del ciclo electoral, porque eso va a permitir una estrategia de incidencia y de posicionamiento de los partidos políticos o del órgano electoral o de las organizaciones sociales diferente en cada uno de estos ciclos, y que podría contribuir a una mayor eficacia de lo que aquí estamos hablando específicamente, que es de los derechos políticos de las mujeres. Y digo específicamente porque nos podríamos ir a hablar hasta realmente la inmortalidad, pero es muy concreto lo que estamos hablando en esta ocasión, y no es lo mismo hablar de una plataforma que aquí ya tienen experiencia en materia de plataformas para la igualdad de género de cara a un proceso de elecciones para incidir en todos los partidos políticos, que trabajar directamente democracia interna, estructura interna, reglamentos internos dentro de una organización política, o la responsabilidad propia de un órgano electoral en materia normativa y de jurisprudencia. Esto es
todo por el momento. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Creo que es muy importante que aquí vayamos viendo y cerrando algunas cosas en función de que ya se está terminando el conversatorio. La intervención de Nielce es interesante en el sentido de que nos permite ver en el aspecto concreto que ya los partidos y las organizaciones ciudadanas tienen en cuanto al ciclo electoral. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las listas? ¿Cuál va a ser el seguimiento primero desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de mujeres, para que estas listas cumplan con la paridad y alternancia? Ahí la responsabilidad grande, ya tenemos la experiencia del Tribunal Supremo Electoral, que va a hacer un seguimiento paso a paso y cuerpo a cuerpo para que la paridad y alternancia se cumpla. Por otro lado, como dice aquí, habla de un ciclo electoral. Es importante que en ese ciclo electoral tengamos las organizaciones de mujeres la capacidad de hacer seguimiento a este ciclo electoral, tanto desde afuera como desde adentro de las organizaciones políticas. Y finalmente creo que es importante también ver el financiamiento. ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a fortalecer esta participación de las mujeres? Porque no se trata solo de decir, aquí están las mujeres, aquí está la lista y aquí están las mujeres, sino cómo se las va a fortalecer. Voy a ceder la palabra a Juan de la Cruz Vilca, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero, quería quizás aportar en esta discusión, en este análisis de lo que es el género, tomando en cuenta que los que somos promotores del instrumento político, habíamos analizado hace tiempo el tema del tema del género, pero por eso expresa de alguna forma teóricamente en el estatuto del movimiento al socialismo todo lo que se está discutiendo, pero también desmienten a los participantes de que estaría un poco politizado en las regiones que no quieren apoyar. Puede ser, porque hay bastantes problemas internos. Ahí a veces ya no sirven las líneas políticas grandes, sino intereses personales, intereses sectoriales. Entonces, toda la cuestión, lineamiento ideológico, político, a veces se tergiversa. Podríamos admitir eso. Pero lo más importante para mí es que el análisis que ha hecho su documento me parece muy exacto, ¿no? O sea, no diría que está manipulado en favor de nadie. Y ahí, por ejemplo, he visto de que el MAS es el que ha avanzado mucho más en tema género en ese documento, ¿no? Y los demás partidos tienen menor avance. Pero lo que dice él solamente de pasadita, de ese, no solamente es el poder político, sino de ese que podría haber elementos sociales y culturales, pero eso no nos dice. Pero el tema más importante para nosotros, para avanzar, es ver dos visiones. Una visión cultural, netamente cultural, es lo que es occidental, una visión original del país, de aquí de la región andina o Tavantinsuyo. En Tigo estamos seguros que vivir sin un smartphone Hay es dos cosas muy que difícil. una, Para probar, que le pedimos a Pablo. en la cultura respetada son la religión católica. Entonces, esa es la base cultural que se ha tomado para las políticas. En la religión, las mujeres, de acuerdo a la Biblia, son una costilla del hombre, nada más. Por lo tanto, una monja no puede ser papa, etc. Entonces ahí está la discriminación. O sea, mientras en la visión andina amazónica de Tawantinsuyo la visión es totalmente al revés. Ahí marido y mujer, o hombre y mujer son los que
son iguales, no son, no sale de la costilla nada, sino aparece como una visión política igual. En Tigo estamos seguros que En vivir esta sin un visión smartphone es discriminatoria de la religión cultural ya convertida, occidental, pues se ha formado el Estado, todo eso, o lo llamamos mentalidad colonial. Tenemos cada uno de nosotros, tenemos cada uno de eso. Y ahora, yo creo que ahí nos diferenciamos. Nos diferenciamos para nosotros. Por ejemplo, el futuro está en nuestro detrás. Para la visión cultural que le mencioné al católico, el futuro está adelante. Entonces tenemos dos visiones. Y eso lo llamamos, tenemos que convivir las dos visiones culturalmente. A eso lo llamamos interculturales. ¿No estamos respetando eso? ¿Cómo va a ser eso? Pues ahí varias veces hemos discutido la democracia intercultural que tiene bonita la tribuna de Víctor. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo nos respetamos? Entonces, todavía creo que nos falta, para mí, lo que falta es estas visiones. Una visión cultural totalmente dominante. No es posible decir, bueno, en la ley está, pero culturalmente no hemos avanzado. Seguimos lo mismo, sigue hay discriminación, sigue ahí de entremedios expresiones culturales de la familia en cada uno de las culturas. Y esas son los que no hemos entendido y nunca creo que parece que no vamos a entender, aunque ya están en la Convención de interculturalidad plurinacional, todo eso, pero sin embargo, culturalmente, el pueblo sigue expresándose de la misma forma en tiempos de la colonia. Entonces ahí es nuestra debilidad. Yo solamente quiero decir eso porque tenemos que ver tema cultural, expresión cultural frente a lo que es decisiones políticas. Porque ahí no veo mucho problema, ¿no? Porque dice aquí, plantea capacitación. Si realmente todos somos incapaces, entonces hay que capacitarlos. Para mí, me parece que es una concepción muy familiar, ¿no? Yo pienso que la humanidad nadie es incapaz, todos somos capaces. Todos somos capaces, todos somos capaces. Lo que pasa es la expresión cultural es diferente. Para unos, de acuerdo a una expresión cultural, está mal expresada. Para otros, está bien expresada. Entonces, ese es el problema que en la política general no hemos logrado consensuarlo, porque no hemos entendido bien. Muchas gracias. Carlos. Tenemos en el orden a Carlos Hugo Larruta, yo la misma. Les voy a pedir un poquito de paciencia a los últimos que han pedido la palabra. Muchas gracias. Soy Carlos Hugo Larruta de Unidad Nacional. Quiero expresar mi acuerdo con la presentación, me parece que ha sido bastante clara, muy metódica y yo no diría si pesimista o optimista, pero bastante objetiva respecto de lo que el país ha avanzado, por ejemplo, respecto del tema legal. Creo que ahí no hay exageración. Y seguramente esto es atribuible no solo al último tiempo, es parte seguramente de los avances que la sociedad boliviana ha logrado en estos más de 30 años de vida democrática, ¿no? Quizá no todo parte de 2006, había un poquito esa sensación por los datos que se presentaron, pero bueno, me ha parecido muy interesante y muy sugerente realmente. Y dado que la reunión trata de también mirar con claridad cuál es el papel de los partidos políticos respecto de la igualdad y la equidad, creo que es necesario, voy a agradecerles que podamos escucharnos. Voy a contarles brevemente la historia de Unidad Nacional respecto de este tema, lo más brevemente posible, reconociendo que es una historia que tiene luces y sombras. En Unidad Nacional estamos haciendo los esfuerzos mayores para que esto que está establecido en la ley, pero que además es parte del compromiso democrático de quienes somos parte de Unidad Nacional, pueda hacerse realidad de un modo concreto. Sin duda, lo que hay luces y sombras, tenemos seguramente visiones
que a momentos no han sido completas, en el proceso de facilitar, favorecer, encauzar, abrir espacios para la participación plena de las mujeres dentro del partido, pero sin duda ha habido esfuerzos interesantes. En este momento tenemos 10 direcciones departamentales. Unidad Nacional es un partido de alcance nacional, y 2 de estas direcciones están bajo conducción de mujeres. Es el caso de la Dirección Regional del Alto, que está a cargo de Soledad Chapetón, y la Dirección Regional de Pando, que está a cargo de la compañera Eliana Costa. Y 8 direcciones regionales, aquí se nota claramente la diferencia, están bajo responsabilidad de varones. Aquí tenemos sin duda mucho más por avanzar. En cuanto al cumplimiento de la norma respecto de la participación de las mujeres en las listas para efectos de participación electoral, hemos sido fieles cumplidores de la norma. Y de hecho tenemos la presencia aquí en esta misma sala de los dignos representantes de Unidad Nacional. Está la diputada Isabel Reyes y la asambleísta departamental Claudia Bravo, que creo son la expresión de este intento de cumplimiento pleno de la norma. No tanto porque sea la norma la que desde el Tribunal Electoral va a tratar si impuesta a la Unidad Nacional, sino porque creemos en esto, es parte de nuestra convicción democrática. Entonces, hemos cumplido fielmente esto. Al interior de nuestra organización, hemos intentado la conformación de un comité político de mujeres, un poco en principio desde la perspectiva del sector, porque en esto hay que también asentarse un poco en la realidad. En la realidad a veces simplemente implica apertura de espacios para que las mujeres puedan estar allí plenamente presentes y desarrollando todo su potencial. No hemos avanzado mucho en esto, sin duda tenemos cosas que atender todavía. Tenemos un comité de defensa del militante que incluye los casos que hubiera de abusos hacia mujeres, de acosos, etcétera, que tiene en este momento muy poco trabajo porque no tenemos esa dificultad, probablemente en parte porque las autoridades electas de Unidad Nacional no son muy numerosas, a pesar de que tenemos concejalas, asambleístas y diputados. Pero es parte de la estructura de funcionamiento de Unidad Nacional. Yo quiero señalar esto porque coincido plenamente con una de las últimas intervenciones, me parece que de la funcionaria Venus, que ha señalado que a cada instancia, ya se trate del Estado o de la sociedad, en este caso los partidos, nos corresponde determinadas funciones. No podemos pedirle al tribunal que resuelva los problemas de las juntas vecinales, ni podemos pedir a los partidos que no asuman, por ejemplo, una actitud responsable respecto de las organizaciones sociales. Cada uno tiene su papel. Y, sin duda, respecto de aquello que está establecido en la norma, Unidad Nacional ha tratado de avanzar lo más posible. Con toda humildad, lo señalo, nos falta todavía mucho por avanzar. Esto lo hemos intentado poner en la mesa del debate en este momento, junto con los compañeros del Frente Amplio, en esta tarea de construcción conjunta de una nueva alternativa política institucional para la democracia, así se ha definido el Frente Amplio, en este inicio del siglo XXI, cuando ya la crisis de Estado de Bolivia, 2013, está superándose y está recuperándose el rol de los partidos políticos. En este momento es sumamente importante definir modos innovadores de hacer política desde las organizaciones políticas. Y creo que el Frente Amplio se ha enriquecido enormemente, por ejemplo, en materia de igualdad y equidad de presencia de mujeres, con la presencia de Loyola Guzmán. Ayer ustedes habrán mirado la presencia de Jimena Costa y de muchas otras mujeres valiosísimas que están dentro del Frente Amplio y que en este proceso de construcción están llamadas a jugar sin duda un rol también protagónico. Entonces, quiero señalar esto para darle un poco de presencia al debate, porque entiendo que esa era la situación de debatir la visión, la posición de los partidos políticos respecto de la igualdad y la equidad de género. Un comentario adicional, y con esto quisiera concluir. Yo creo que cuando se mira el tema de la igualdad y la equidad desde la visión de poder, sin duda el tema de las normas, el cumplimiento de las normas, las cuotas, etcétera, todo eso es importante, sin duda. Pero también ha salido y ha sido puesto en la mesa el tema de mirar la equidad desde la óptica de la democratización de la sociedad, de la
construcción de la ciudadanía democrática. Y allí creo que Fanny, por ejemplo, ha sido muy hubiera sido ideal que pongan nombres y apellidos de los partidos que están actuando de este modo, no solo respecto a la FEJUVE del Alto, sino respecto del conjunto de organizaciones sociales de nuestro país. Hay partidos políticos que se sienten propietarios de las organizaciones sociales, que no les permiten una vida autónoma, que corrompen a sus dirigentes, que preventalizan la relación, y que el único modo que entienden de relación es que ocurre mío. Por favor, tú tienes un Ya, bueno, concluir con eso. O simplemente dejas de existir y te divido, o te acuso de ser agente de Ushaid, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es importante porque tiene relación con la construcción de la ciudadanía democrática, que es importantísimo desarrollar para que todo aquello vinculado a la normatividad pueda cumplirse. Ustedes han señalado que en la sociedad no hay suficiente rebote respecto de la equidad, de la igualdad. Yo creo que esto es importante, no le corresponde al Tribunal Electoral. Yo creo que no tiene por qué estar en el tema de las juntas vecinales, corresponde a otro tipo de instancias. Y un último apunte, con esto concluyo, simplemente mencionar que el Tribunal Supremo Electoral ha recibido las sugerencias de los partidos y que Unidad Nacional también sugirió, reclamó por convicción democrática que los partidos reciban financiamiento público, bajo cualquier forma, no necesariamente entregada en dinero directo, porque esto tiene que ver con la igualdad de las organizaciones políticas de procesos electorales. Y ese es un principio democrático que Unidad Nacional no va a hacer. Perdón. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Por favor, les agradezco que las exposiciones sean cortas. Ya todo el mundo está a punto de partir. Tenemos que escuchar todavía a las personas que han pedido la palabra por respeto a todos. Tiene la palabra Luis. Sí, muchas gracias. Yo quiero empezar recordando unas palabras de mi querido amigo Alfonso Ciudadanos Tacón. Él decía que los bolivianos somos innovadores. O sea, todo empieza a partir de lo que uno hace. El resto ya no vale, no sirve, no se pone en cuenta. Por eso en el documento que es la base para nuestra discusión, veo que la participación política de la mujer no es de recientes décadas. Creo que para hacer un poco más, no retroceder demasiado, yo pondría a partir del 52, con el voto universal. El MNR organizó a las mujeres, puede ser que las utilizó, pero las organizó e intervinieron. Los partidos comunistas, socialistas, trotskistas, formaron y tomaron en cuenta a las mujeres. Yo fui militante de la Juventud Comunista y no me sentí en ningún momento en los años 60 discriminada. ¿No? Tuvimos participación activa y creo que es importante reconocer esos hechos. Los comités de amas de casa de las minas fueron inspirados por las mujeres comunistas. La primera organización Unión de Mujeres de Bolivia fue inspiración de las mujeres comunistas y socialistas. Entonces creo que es importante recuperar una historia completa de la participación de la mujer, porque si no todo empieza a partir de 2006, 2000, pero ignoramos todo el aporte que hemos hecho a las mujeres durante largos años. Primera anotación. Segundo, tal vez les parezca superficial esto, pero cuando se habla de género, yo recuerdo en la gramática castellana, género femenino, masculino y neutro. Bueno, y alguna vez comenté con la compañera Orioste Marta, que se fue, ¿por qué usamos género como sinónimo de mujer? Cuando está también hombre y otros sectores, porque los olvidamos, los odiamos. Entonces, creo que es mejor usar mujer. Entonces decimos los derechos de las mujeres, porque si hablamos de género también habría que hablar de los derechos de los hombres y de los otros sectores. Entonces, creo que eso hay que ver, hay que revisar si estamos cambiando nosotros mismos, ¿no? Luego, yo he trabajado mucho en la Comisión de Derechos Humanos, actual Consejo de Derechos Humanos, casi 25 años por el tema de desaparición forzada. Y allí, ¿cuál era el tratamiento que se daba? Mujeres, niños e indígenas, en la subcomisión de minorías. Y éramos vulnerables, ¿no? Entonces, pobrecitos indígenas, pobrecitos niños y pobres mujeres. Y nosotros hacíamos eso y nos sentíamos víctimas. Por eso yo digo que cuando se hizo la campaña para la recolección de firmas
por el 30%, yo firmé y le puse, ¿por qué no 50%? Porque nosotras mismas reducimos nuestras metas y nos quejamos y esperamos que nos capaciten, que nos impulsen. Creo que tenemos que tomar la iniciativa. No sé quién dijo hay que ser audaces, creo que fue Sandra, ¿no? Eso. Luego se ha avanzado en esta última etapa en la legislación, pero es mucho simbólico y les voy a demostrar. Por ejemplo, Loyola, por favor. sí, creo que estoy usando el mismo tiempo que los demás. En el punto de la legislación se dice, por ejemplo, en el documento que el MAS está cumpliendo perfectamente. Sin embargo, el vicepresidente de la República hace algún tiempo dijo, cuando la senadora Carmen García le dijo que haga un lado, se haga un costado y dé lugar a una mujer o un indígena, él dijo que la alternancia era para los diputados, senadores, concejales, pero no para presidente y vicepresidente. Entonces, ¿dónde está de la teoría a la práctica? Segundo, en el tema de la cosmovisión indígena, lo idealizamos demasiado. Si es Chachahuarmi y juntos, ¿por qué el 78 que se fundó la CB no incluyó a las mujeres? Por eso el 80 se organizó la Confederación de Mujeres Bartolinas. Entonces hay que ver que no es tan idílico, tan ideal esa cosmovisión nativa. No es solo occidental. Entonces creo que hay que quitarnos muchos tabús, muchos mitos, y creo que hay que trabajar y participar activamente las mujeres sin llorar ni estar pidiendo que nos ayude. Creo que si tenemos un presidente que no es bachiller y ha podido conducir durante 9 años, ¿por qué se le va a exigir a una mujer que reúna requisitos que otros no los cumplen, ¿no? Hay mucho que hablar, pero como el tiempo corta, entonces yo creo que habrá oportunidades donde tengamos que debatir con más tiempo y profundidad estos temas. Gracias. Muchas gracias, Loyola. Tiene la palabra Saúl Lara. ¿No va a hablar Saúl Lara? No ha pedido. ¿Por qué toda la Y no quiere decir nada. Además, el Carlos ya ha usado el tiempo de Saúl. Muchísimas gracias. Bueno, por alusión creo que vamos a tener que hablar. Quiero felicitar a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a las instituciones, sus representantes que organizan este foro y fundamentalmente a todas ustedes, las dirigentes de partidos, de organizaciones sociales que están acá debatiendo. Yo voy a hacer por lo estricto del tiempo que nos ha tocado a nosotros algunas precisiones sobre el tema de carácter general que hoy se han dicho, y también voy a tratar de circunscribirme un poco más en el tema central de este desayuno, que es el tema de la democratización de las organizaciones políticas. Yo creo que en este tema, en el tema de las mujeres, en el siglo XX fue la gran lucha por la discriminación, y en el siglo XXI creo que es la gran lucha por la igualdad. Y eso lo proclama también nuestro Estatuto de Demócratas. Nosotros no estamos de acuerdo cuando no se puede mirar objetivamente, haciendo críticas constructivas, solo mirar el pasado para ver lo que se ha avanzado hoy, sino creemos fundamentalmente que hay que anticiparse al futuro. Este tema lo dijeron hoy día, el tema que la simple redacción de una ley de paridad, alternancia, o el tema del acoso, u otras normas más que son importantes y que sin duda significan un avance dentro de la política estatal. El hecho de evitar una ley por sí sola no resuelve el problema, y hoy creo que todos somos conscientes de que más allá de la legislación que haya, hay muchas de ellas que ni se cumplen y otras que ni siquiera fueron redactadas con la realidad nacional y que han caído ahí en un vacío en el tema de nuestra realidad nacional. Por eso comparto con Rebeca
de que la legislación también debe hacerse acorde a la realidad del país. También no estamos de acuerdo en la utilización de la mujer, porque también en este tiempo, bajo el pretexto del cambio, hemos visto una utilización de la mujer solamente de carácter simbólico, y creemos en nuestro partido político que esa es una de las formas que también hay que erradicar de los males que tenemos. Pudiera hablar de los muchos desincentivos que hay ahora para la mujer en la participación política, hablando de la realidad. Solamente voy a poner un ejemplo de nuestro partido político en Santa Cruz, en el municipio de Buenavista. Ahí, por cuestiones de esta ley marco de autonomía que se dictó, tuvieron que suspender ilegal y arbitrariamente a nuestro alcalde municipal. Digo nuestro alcalde porque pertenecía a nuestra organización política. Y ahí, dentro de las presiones para que el Consejo Municipal suspenda a nuestro alcalde municipal, que estaban dos compañeras nuestras, concejales, y fue tanta la presión que estas compañeras, una tuvo que pedir licencia y la otra tuvo que renunciar a su cargo y dejaron de ser concejales. Entonces, hay muchas formas que aún todavía persisten, que limitan el efectivo ejercicio de la mujer en la política. Ahora, quiero hablar sobre nuestro partido rápidamente. Nosotros hemos asistido a la invitación de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral a muchísimos foros, talleres como organización. Si bien somos una organización nueva, creo la más nueva de las que queda con real presencia en el escenario nacional, sobre la ley de organizaciones políticas, que hoy también se ha debatido acá. Creemos que es importante esta ley para garantizar los derechos, no solamente de las mujeres, sino de todos. Hablamos de un Estado plurinacional, pero vamos a unas elecciones 2014 con las leyes del neoliberalismo, en términos gubernamentales, y ahí nosotros hemos sido enfáticos en esos talleres de que se pueda dar una nueva ley de organizaciones políticas moderna que pueda garantizar los derechos de todos. Tenemos nuestra seria duda si este proyecto de ley va a prosperar. Pareciera, por el desincentivo que ha habido este año en su tratamiento, de que no va a prosperar este proyecto de ley y que ya estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones. Su tratamiento va a ser postergado y creo que va a ser un terrible perjuicio para la democracia en el país y para seguir avanzando. De todas formas, nosotros somos respetuosos de las instituciones del Estado y vamos a asistir a cuanta invitación haya. Pero nosotros creemos que no nos debemos detener ahí solamente en las normas, sino que también hay una responsabilidad partidaria. Uno de los temas que se va a debatir en nuestro Congreso Fundacional del Movimiento Demócrata Social, el próximo 14 y 15 de diciembre en Cochabamba, precisamente va a ser el tema de las mujeres. Y aquí mis compañeras ya han anticipado algo. Solamente voy a poner algunos ejemplos de Verdes, que es una de las organizaciones políticas que da origen al Movimiento Demócrata Social, que es una organización política de Santa Cruz. Ahí nosotros tenemos la equidad de la participación de la mujer. Hoy, más allá de la paridad y la alternancia en las candidaturas, estamos discutiendo en nuestro partido en los temas dirigenciales. Compartimos con todas ustedes que no solamente hay que buscar y hay que poner dirigentes, sino que hay que fomentar que las mujeres ingresen a la política, y es complicado. Y ahora yo felicito a las mujeres de nuestro partido que están recorriendo todos los departamentos, fomentando los diálogos, más allá de las limitaciones económicas u otras que pudieran darse. Y creo que en el Congreso de nuestro partido vamos a aprobar un estatuto moderno que pueda garantizar fielmente la participación de la mujer, más allá de las imposiciones legales o de las afirmaciones positivas que se han dado en la legislación boliviana. Yo solamente quiero animarlas a ustedes a seguir debatiendo estos temas. Nosotros también tenemos una discusión en nuestro partido, en la autocrítica. Ahí Rubén Costa, nuestro líder, lo planteó en Tarija, en una reunión nacional, que también tenemos que avanzar en estos temas, que tenemos en los órganos de conducción nacional todavía una gran presencia masculina, poca presencia femenina, pero también creo yo que
propio de la forma como se ha construido el movimiento demócrata social y se va a ir avanzando en estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos lastimosamente Mónica que... Beltrán No, perdón, tenemos que cerrar, voy a ceder la palabra a una sola persona más y discúlpenme, pero no podemos, ya la hora ya nos está marcando el paso y le voy a ceder la palabra para que sin audiencias. Perdón, Mónica, por favor. Gracias. Bueno, estamos todos agotados, pero voy a mis propuestas bien puntuales. Creo que estamos ante una oportunidad muy valiosa de profundizar la democracia. Y profundizar la democracia significa abrir la visión de la democracia y la voy a puntualizar en 3 aspectos. Estaríamos hablando de una ley no solo de organizaciones políticas y sociales, sino hablaríamos de una ley de organizaciones políticas, de organizaciones sociales y para la representación democrática. ¿Qué significaría esto? Que además tenemos que atrevernos a regular que exista una representación equitativa y paritaria en las organizaciones institucionales, en las territoriales e incluso en las unidades básicas de representación que son las escolares y las colegiadas, las corporativas, absolutamente todas. Si no nos atrevemos en ese momento a modificar las reglas de estas representaciones, en el entendido que el liderazgo y la toma de decisiones se la aprende desde el ejercicio y se cualifica con la trayectoria, no vamos a poder modificar las estructuras mayores que son las de los partidos políticos porque ellas son consecuencias de la sociedad que tenemos, como muchos han dicho. Primera cosa que creo que sí hay que atreverse a ampliar el ámbito y la visión de esta nueva ley. Esto tiene correlación también con ampliar la visión de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, que se denomina electoral, pero en realidad aspiraríamos, quisiéramos que conceptualmente se trate de un Tribunal Supremo de la democracia, que sea un ente regulador de la democracia, vigilante de la democracia y todas las instancias, donde el hecho electoral es apenas solo un momento de esa expresión pública de la participación política como votantes o como para ser electos. Si no ampliamos también esa visión conceptual del propio tribunal, estaríamos otra vez encapsulándonos en lo mismo. Este es el momento y la oportunidad de oro que tenemos en el país. Y un tercer aspecto que varios lo han dicho y es mirar la otra cara de la moneda. La participación política, económica de las mujeres es indudablemente el resultado de la lucha de las mujeres y de la más o menos apertura o voluntad política de tomadores de decisiones en distintas coyunturas y en distintos momentos históricos. Pero la otra cara de la moneda de participar, de democratizar lo público, es democratizar lo privado. Esto, a partir de la ley, esta puede comenzar en la obligatoriedad de mecanismos de facilitación del liderazgo, de la formación, de la representación de las mujeres dentro de las organizaciones sociales, todas las instancias de representación democrática o de las organizaciones políticas. Y también significará que desde la otra visión de tener un Tribunal Supremo de la democracia, significa su relación con otras instancias y sectores como el educativo, donde la formación ciudadana para la democracia comienza allí también a visibilizar que la democracia gana. Había un eslogan que decía: si las mujeres no están, la democracia no va. Y eso tiene que ser parte de la vivencia cotidiana en la vida boliviana, ¿no? Si la democracia pública, sin la presencia de las mujeres, indudablemente es una democracia raquítica, es una democracia que le falta la mitad de la visión del mundo. La democracia en lo privado, que es donde tenemos que comenzar a reflexionar y también comenzar entre todos. Esa no es una tarea sencilla porque es tremendamente cultural y tiene una profunda carga subjetiva, pero creo que tiene que ser parte de la cruzada que iniciemos el trabajar también en el otro lado de la moneda. Creo que ahí he puntualizado esos 3 aspectos que me parecen estructurales, fundamentales y que debemos tener plena conciencia de que esta es una oportunidad muy valiosa para profundizar la democracia y que la democracia no se limita a las organizaciones políticas ni a las organizaciones sociales. Y eso creo que tenemos que transmitir al resto de la sociedad, de las organizaciones y ser militantes en esa cruzada de ampliación de la democracia. Gracias. Por favor, Marlene, si tienes algo que decir. Sí, muy breve, dado que se volvió a consultar, yo nada más plantear 2 cosas.
se me volvió a consultar el tema del concepto del patriarcalismo. Miren, yo sin ahondar demasiado, simplemente diría que, bueno, ha sido el modelo hegemónico, reconocido, valorado como el modelo de autoridad, ¿no? Por eso, dado que eso ha estado tan internalizado, no solo en las mentes de las personas, sino en el sistema educativo, hasta en la forma de hacer encuestas, ha sido que siempre ha estado el modelo del padre como digamos, el personaje principal que marcaba la autoridad. Entonces, por eso se hablaba, no sé, de padre de familia, jefe de partido, o sea, era la visión del padre varón que tenía la posibilidad, digamos, de asumir los roles, de tomar decisiones. Viene de esa idea de la hegemonía, digamos, del espacio que se ha dado a los varones dentro del espacio público en la gestión social del trabajo, ¿no? Pero creo que eso, digamos, ya lo estamos discutiendo ampliamente, la participación, la presencia de las mujeres, y yo creo que ahí lo importante del proceso que estamos viviendo, que como decía la compañera que me antecedió, es un proceso, es una oportunidad, porque estamos en un proceso de cambio que implica apertura, y ustedes saben que los procesos de institucionalización luego tienden a cerrarse. De ahí es la posibilidad de toda esta discusión que estamos abriendo. Entonces, yo simplemente quisiera decir que bueno que hay apertura de la discusión de la nueva ley de organizaciones políticas, que acá la compañera nos invita a ampliar ese debate, a abrir esa discusión de la ley hacia otras organizaciones sociales, hacia otros ámbitos. Yo diría que como mecanismos, pues tendríamos que poner en tapete todo, ¿no? Lo que hemos considerado hasta como validado. Ya los compañeros han hablado de esta figura simbólica del chachahuarmi, hasta qué punto es cierto o no es cierto. Yo digo que deberíamos estar abiertos a discutirlo, el tema de la exigencia y la renovación, por ejemplo, de estatutos. Yo creo que es un buen momento, dado que estamos en un proceso de cambio de la sociedad, o sea, ser firmes en exigir que todas estas instancias renueven sus estatutos y se pongan acorde al momento que estamos viviendo. Creo que esa es una labor que toca al Tribunal Supremo Electoral, porque también, digamos, o sea, se ha asumido en algún momento como un avance. Por ejemplo, pongo el ejemplo del MAS nada más, este tema de la renovación de dirigentes, pero creo que si hacemos una lectura desde las mujeres, por ahí eso puede llegar a perjudicarnos, en el sentido de que fortalecemos un liderazgo, una mujer capaz que por una normativa interna tenga que ser removida cuando, digamos, se tiene un liderazgo reconocido y tiene la capacidad de hacerlo. Y el último tema, el tema del financiamiento en especie. Yo creo que también debería ser un tema en discusión. ¿Hasta qué medida eso es favorable en este momento o puede estar sujeto a manejos de clientelismo? O sea, bueno, ¿no? O sea, creo que hay muchos temas para discutir, pero recalco el rol importante de la sociedad en la vigilancia del cumplimiento, digamos, de todo lo que hemos podido avanzar, y bueno, cada cual desde su instancia aportar el rol que le toca para seguir construyendo este Estado que está en un proceso de construcción, y eso es lo válido de este momento, ¿no? O sea, creo que la participación que podamos tener todos va a favorecer a que logremos finalmente construir este Estado que soñamos, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, para cerrar, voy a ceder la palabra a Carlos Camargo y vamos a ir cerrando ya el Muchas gracias. En realidad no voy a cerrar, va a ser probablemente Raquel. Nada más para decir que estamos muy agradecidos, primero por la paciencia. Es importante destacar el gran interés, la presencia sobre todo también de los amigos y dirigentes varones de las organizaciones políticas. Esto es un signo muy, digamos, expresivo de ese interés creciente, creo que hay, por participar en este debate, porque normalmente se entiende que los temas relativos a la equidad de género, etcétera, a los derechos de las mujeres, deben discutirse entre las mujeres. Y nosotros queremos cambiar ese concepto, es decir, ayudar a cambiar ese concepto, porque hay mucha gente que piensa que pensamos en ese sentido. Lo segundo es que sí creo que ha sido muy importante el debate. Esto lo relaciono con la ley de organizaciones políticas. La señora presidenta del Tribunal Supremo Electoral nos ha expresado de que está en un momento ya final, ¿verdad?, de afinación, ha dicho, por lo tanto es un último momento, y después nos ha anunciado que ese proyecto será entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien finalmente tomará las decisiones. Nosotros que hemos apoyado este proceso de construcción de esta ley, junto a IDEA Internacional y a otras instituciones,
aspiramos evidentemente a que ojalá se pueda aprobar esa ley para que rija las nuevas elecciones nacionales, las próximas elecciones nacionales. Ojalá que pudiéramos contar con una ley. Eso ya no dependerá del Tribunal Supremo Electoral, dependerá de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene la potestad constitucional de hacerlo. Pero lo que quiero señalar es que este tampoco puede ser el pretexto para que no se puedan cumplir varias de las cosas que se han planteado acá. Por ejemplo, debemos garantizar la paridad y alternancia en las circunscripciones uninominales. Allí es donde hay problemas porque es difícil garantizar, porque esa elección se rige, digamos, por el sistema de mayoría. El que obtiene un voto de más, ese gana, y por lo tanto su candidato con su suplente, digamos, van a ejercer. ¿Cómo garantizar entonces de que haya el 50-50? 50 de mujeres, 50 de hombres. La señora presidenta plantea una fórmula que a todas luces parece ser que por ahí va la decisión formal del Tribunal Supremo Electoral. Seguramente van a emitir una disposición, ¿verdad?, interna, reglamentaria, o no sé, ¿no? Pero una disposición que obligue a las organizaciones políticas a hacer esto. Dicho esto, ¿de quién dependerá? Ya de las propias organizaciones. No se puede apelar a que no hay la norma, no hay la ley, por lo tanto no se puede cumplir. No, señor, sí se puede cumplir. Y la responsabilidad será exclusivamente de las organizaciones políticas, empezando por el partido de gobierno, ¿verdad? Y terminando por la oposición. Pero entonces no se puede poner como pretexto que no habrá la ley, si es que no la hay. Ojalá que la hay. Otro tema, financiamiento, también complejo. La idea, ojalá, sería que una ley nueva, como esta que está en proceso, digamos, o sea, establezca un sistema de financiamiento público, indirecto, como se ha dicho. Pero si eso no sucediese, tampoco puede ser un pretexto para que las organizaciones políticas digan, bueno, como no hay ley de organizaciones que obligue al financiamiento, listo. Entonces las mujeres van a estar fregadas ahí. No. Si la organización política va a contar con 100 bolivianos, la pregunta es, ¿cómo va a distribuir entre sus candidatos hombres y sus candidatas mujeres esos 100 bolivianos? Independientemente de que haya o no haya ley, o no haya disposición de financiamiento público, directo o indirecto. ¿Me entienden? O sea que está en la cancha de la decisión de las propias organizaciones políticas, que no pueden apelar a la falta de normas. Entonces hay una serie de ejemplos. La construcción de listas 50-50, igual lo que va a hacer seguramente el tribunal es verificar el grado de cumplimiento de eso. Entonces quería lanzar este mensaje porque me parece importante. Este fue uno de los temas centrales que, digamos, se planteó para la realización de este evento. Y lo segundo que quiero decir, nosotros vamos a promover, esto lo digo a nombre del programa de fortalecimiento democrático, una serie de iniciativas, ojalá con varios de nuestros aliados,